de pensamiento lógico matemático. Les recuerdo, mi nombre es Oscar Javier Hernández y soy su tutora de acompañamiento para el curso de pensamiento. Y pues, como conversamos anteriormente, pues nosotros nos vamos a reunir de forma sincrónica, es decir, en estas reuniones en las que me van a encontrar con ustedes 2 veces por semana. La idea es poder orientarles cómo se desarrolla el trabajo de cada una de las tareas que tenemos y de igual manera, pues hacer toda la aclaración de dudas. En segundo lugar, me permite informar que pues es grato para mí decir que ya un número importante de estudiantes han vinculado sus trabajos a los foros. Me encuentro retroalimentando foro por foro, pero tengo cerca de 30 foros, 150 estudiantes. Entonces, el leer los trabajos me toma algo de tiempo. Sin embargo, ya empecé con las primeras retroalimentaciones. Yo regularmente les hago 3 grandes retroalimentaciones a lo largo de cada una de las tareas, 4 retroalimentaciones. Entonces, la idea es que ustedes hagan un aporte por lo menos cada semana para que podamos ir sacando el mejor provecho de cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Ahora, para recordarles, ustedes en este momento se encuentran en primera matrícula. Eso quiere decir que ustedes desarrollan y realizan eh, unos espacios de acompañamiento que se llaman CIPAS de primera matrícula. Esto que estamos haciendo hoy no es una CIPAS, no da puntos. Lo que da puntos son los CIPAS de primera matrícula. ¿Ahí me hago entender, familia? Sí, ¿Jóvenes? señor. Listo. Ahora, otra cosa que tienen que tener en cuenta. Las reuniones con los tutores son de orientación, de aclaración de dudas, ¿sí? Las web conference y las CIPAS de primera matrícula son eventos masivos, donde pueden haber 2.000, 3.000 personas en una sola reunión. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo, perfecto. Dicho esto, entonces vamos a arrancar por aquí. Ustedes recuerden que estamos en nuestra aula G de pensamiento lógico matemático y al darle clic ahí vamos a tener nuestro espacio de interacción. Aquí en el espacio de aprendizaje ustedes van a encontrar los contenidos y referencias bibliográficos para nuestra unidad 1, que es los fundamentos de la lógica. Aquí ustedes encuentran cada uno de los libros que se les sugiere consultar y las páginas donde van a encontrar la información, que era algo de lo que nosotros hablábamos en nuestra presentación del día lunes de esta semana. ¿Listo? El día de hoy vamos a hacer profundización en esa parte de las proposiciones y los conectores lógicos, que es lo que ya pasamos a ver después de esa introducción que hicimos a la lógica. Les recuerdo que nuestra actividad se culmina el 14 de marzo, es decir, que estamos a 15 días de que culmine la actividad. Tiempo suficiente para que empecemos a montar los recursos. De igual manera, lo que estábamos viendo ahorita, tenemos los recursos de la fuente bibliográfica. Vuelvo por aquí. Aquí tienen todos sus recursos bibliográficos. Todos están en la página de la institución, en la biblioteca institucional, y tienen un conjunto de OVAs, que son objetos virtuales de aprendizaje, que a través de gamificación, es decir, de juegos, pues les van a permitir fortalecer algunos conceptos y tópicos. ¿Listo? Después, cuando vamos a los recursos bibliográficos, ustedes van a encontrar más fuentes de consulta, las OVAs. Ah, qué pena, estoy pasando a la unidad 3, aquí en la parte de abajo. Regálame un segundo. Y aquí nos encontramos los recursos de la unidad 2, que les recuerdo que tienen el anexo 1, que son los ejercicios que deben resolver, el anexo 2, que son la guía de trabajo, el anexo 3, que es la plantilla que les damos a ustedes para que trabajen. ¿Listo? La idea es que desarrolle y resuelva todo su trabajo en esta plantilla. No inventen, no creen, no desarrollen, no busquen otro recurso para la entrega de su trabajo, porque este es suficiente y tiene toda la estructura requerida. ¿Listo? De igual manera, yo les dejé la plantilla en los foros de trabajo colaborativo que ya vamos a ver. Y después tenemos la guía de actividades, que es la que nos indica qué es lo que debemos hacer. ¿Listo?
Entonces, nosotros hablábamos el lunes que la lógica es el estudio del razonamiento, el estudio de lo válido, de lo que se puede inferir, es decir, de lo que se puede concluir, de lo que podemos deducir a través de la información que nos provee el mundo. Y esto nos permite analizar las diferentes realidades y evaluar un contexto o una situación. Entonces hablábamos nosotros de que para que pueda existir una evaluación, pues nosotros nos valemos de la posibilidad de que ese argumento tenga una respuesta o falsa o verdadera, que es lo que nos permite hacer los juicios de valor. ¿Listo? Entonces nosotros hablábamos de que la lógica es una palabra que viene de logos, una palabra griega, que significa pensamiento, discurso o razón. Y entonces era la introducción que hacíamos al ejercicio de la lógica. Y después hablábamos que las proposiciones son enunciados que básicamente tienen esa estructura que veíamos en el colegio de un sujeto, un verbo y un predicado, al cual le hacemos ese juicio de valor que es el que nos permite eh, identificar cuál es el contexto de la realidad. Y los conectores lógicos son los que nos permiten unir varias proposiciones, que vamos a llamar simples, ¿sí? Para construir una proposición compuesta, que es la que realmente utilizamos en todos los escenarios de nuestra vida cotidiana. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si llueve, entonces uso paraguas. Entonces, la condicional sí, entonces, terminan siendo, qué pena por aquí utilizo el puntero láser, sí, entonces termina siendo el conector. ¿Listo? Y uso paraguas termina siendo otro tipo de proposición. Entonces nos damos cuenta que también hay proposiciones simples, que son tan simples que en una palabra se consolidan, se agrupan tanto el sujeto como el verbo como el predicado. Si es parte del conector lógico, llueve, ¿sí? Termina siendo el verbo, el predicado y la situación, llueve. Estamos hablando de tiempo presente, hablamos del lugar en el que nos ubicamos y el verbo es llover. ¿Sí? Uso paraguas, entonces el sujeto soy yo, el verbo es usar y el predicado sería paraguas. Entonces esta es la parte en la que nosotros empezamos a hacer un crack, ¿sí? Una dimensionalidad de lo que es una proposición. Hay proposiciones que son extremadamente simples, que son un verbo conjugado, ¿sí? O hay otras en las que la proposición es todo un enunciado larguísimo que nos pone a hacer 1500 evaluaciones en un segundo. ¿Hasta ahí voy claro? Jóvenes. Jóvenes. ¿Listo? Ahora, dicho esto, yo les he explicado a ustedes que aquí en el foro, voy a tomar como ejemplo este foro, el grupo 420, yo voy publicándoles información y yo viendo cuántas réplicas hay. Hay grupos que en este momento las únicas réplicas que hay son las mías, es decir, publiqué el primer mensaje y de ahí para allá lo único que publica soy yo. Eso no está bien, jóvenes. Tienen que hacer uso del foro y a pesar de que ya varios de ustedes, muchos han terminado el trabajo porque se adelantaron, la orientación es que deben publicar su avance en el foro para que yo lo pueda revisar, les pueda hacer una retroalimentación y desde ahí ustedes puedan hacer las correcciones requeridas. Recuerden que tienen el Padlet, que es un recurso donde van a encontrar diferentes herramientas en video, en juegos y orientaciones de cómo hacer todos los ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, el día de ayer les estuve mandando información para que participaran en diferentes eventos y el día de hoy les hice llegar a varios de ustedes, creo que no todos están aquí en el CIPAS de primera matrícula que yo voy a acompañar, ¿sí? Invitación para el CIPAS de el sábado, pasado mañana, ¿sí? Que vamos a hacer de 10 a 1. Entonces, miren que toda esa información ustedes la deben consultar y para eso es importante que siempre estén leyendo su correo. ¿Listo? Ahora, voy a irme por aquí abajo, que esta fue la última publicación que le hice a este grupo, donde los invito al evento 1, que es una charla acerca de ciencia de datos.
Y el evento 2 es un espacio de reflexión. Y después el evento 3, que es el tutor en línea. Me encuentro que muchos aún se encuentran con la dificultad del manejo de la plataforma. Recuerden que para responder aquí en avanzada tienen la posibilidad de editar como un procesador de texto, es decir, como en Word. Aquí ya pueden hacer Enter, ya pueden poner viñetas, ya pueden poner numerales, ya pueden centrar, ya pueden poner subíndices, superíndices, tachar, diferentes cosas. Entonces es importante que también empiecen a utilizar estos recursos. Y lo mismo ocurre con el correo electrónico. En el correo electrónico, ustedes vienen aquí donde dice, vamos a abandonar el post que iba a hacer. Y entonces aquí donde está su perfil en preferencias, dicen configuración del editor y van a escoger HTML ATO. Este les va a permitir, por ejemplo, que su correo electrónico también tenga las herramientas de edición de texto. ¿Hasta ahí me hago entender, familia? ¿Jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a devolvernos por aquí y continuamos entonces con nuestra presentación. ¿Listo? Y entonces nosotros hablábamos de los conectores lógicos, hablábamos de todo lo demás, y hablábamos de que la proposición es un enunciado que podemos evaluar y hasta ahí vamos perfecto. Hablábamos de las proposiciones simples, hablábamos de las proposiciones compuestas, hablábamos de algunos ejercicios y hablábamos de los conectores lógicos, que teníamos un conector de negación, que lo que hace es que le cambia el sentido de respuesta a nuestra proposición, es decir, que si era verdadera la convierte en falsa y si es falsa la convierte en verdadera. Hablábamos de la conjunción, de la disyunción, que son el y y el o sucesivamente, el condicional de sí entonces, donde generaba una, eh, una particular tarea, una asignación, una condición, como lo dice su nombre, para el cumplimiento de la situación de verdad. Ya hablábamos, por ejemplo, el ejemplo de la mamá que le decía al niño, si te tomas la sopa vas al parque. Entonces, hay una condición, tomarse la sopa. Y entonces, si se tomaba la sopa, ¿sí? Efectivamente podía ir al parque. Y hablábamos del sí, solo sí, que hablábamos de una obligatoriedad. ¿Listo? Y entonces empezamos a hablar que las tablas de la verdad son una herramienta que nos permiten ir organizando los diferentes escenarios para identificar si lo que estamos evaluando es una tautología, una contradicción o una contingencia. Que estos son los diferentes tipos de respuesta que tenemos. Una tautología, ¿quién me recuerda que es una tautología? Jóvenes. No estoy muy bien. La contingencia creo que sí estoy bien. Es la que tiene bueno, hay verdaderas y falsas. Y en la que tú dices, no me acuerdo si es la que tiene la última respuesta, meras verdaderas o meras falsas. Ok. Entonces La vamos a utilizar. tautología son todas verdaderas. Ok, entonces es correcto. ¿Recuerdan que nosotros estábamos hablando de los recursos? Pues miren, aquí tenemos el anexo 1, ¿sí? Y el anexo 1 nos está mostrando cuáles son los diferentes tipos. Entonces, la tabla de la verdad que tenemos aquí es una contingencia porque tiene respuestas verdaderas y falsas, ¿cierto? Ahora, si venimos por acá, vamos a ver por acá, regálame un segundo. Determine si es una tautología o aquí nos dice que es una contingencia porque tiene verdaderas y falsas. ¿Sí? Ah, bueno, aquí ya llegará. Vamos a buscar el otro texto. A ver, estos son los ejercicios. Estos son los ejercicios a resolver. ¿Listo? Entonces voy a utilizar por aquí, regálame un segundo, la presentación de la semana pasada, que ahí tenía la diapositiva. Y entonces deseamos una contingencia
¿Dónde está mi presentación? ¿Sí? Regálame un segundo. Vamos a utilizar el recurso que tenemos en el Padlet y para explicarles aquí, donde pueden ustedes encontrar la información. Entonces, aquí estoy abriendo el Padlet y entonces, digamos, nosotros podemos tener, después de la evaluación de una tabla de la verdad, algunos resultados. Esos resultados pueden ser tautologías, contradicciones y contingencias. Entonces esto es la validez de un argumento, identificar el grupo, cómo colocar en el foro, ejercicio A, anexo 1, ejercicio 2, guía de actividades, web conference, grabación de la web conference, horarios de tutor en línea, solución de cada uno. Y entonces, espérenme un segundo, aquí tenemos el video de YouTube. Listo. Vamos a ver este video de YouTube. Y en este video de YouTube que ustedes acaban de encontrar y que lo hacen los tutores de la red, les están dando todo el proceso de las premisas y todo lo demás. Y entonces nos están diciendo cómo definir el antecedente, cómo convertir todas las premisas y empiezan a montar todo el ejercicio y están haciendo el ejercicio 1 en su primer desarrollo. ¿Listo? Y identifican las diferentes premisas. Bueno, este video no nos sirvió. Vamos a ir hacia atrás. Ejercicio 1. Vamos a revisar este otro ejercicio. Proposiciones y tablas de la verdad. Ok. Entonces aquí vamos a encontrar todos los recursos que nos está orientando la red de tutores, los lógicos, los diferentes conectores, y nos hablan de las tablas de la verdad. Nos están explicando cómo se construyen las tablas de la verdad. Nos están enseñando los simuladores. Y aquí, bueno, ya están llegando a la parte final de la construcción de esta tabla. Y vamos a ver. Un segundo. ¿Ustedes están escuchando el audio? Discúlpenme. No, señor. Ok, un segundo. Listo. Entonces, bueno, aquí encontramos la construcción del paso a paso, ¿sí? Y entonces les decía, las tautologías es cuando todas las respuestas que tenemos a nuestra tabla de la verdad, ¿sí? Son verdaderas, ¿sí? Una contradicción es que todas las opciones sean falsas y la contingencia es cuando las tenemos alternas, ¿listo? Ahora, la aplicación o el uso de las tablas de la verdad nos van a permitir validar si el argumento o la evaluación que estamos realizando tiene sentido o no tiene sentido. A eso es lo que le llamamos la inferencia. Esa inferencia va a ser un poco más fácil la conclusión de sacarla acerca del análisis de la tabla de la verdad. Un ejemplo, si estudio, apruebo mediante si yo hago el análisis de esto, entonces tenemos aquí un sí entonces implícito. Si estudio, entonces este espacio entre el estudio y el apruebo, pues nos deja de manera implícita un apruebo, ¿vale? ¿Así me hago entender? Pues,
Y hablábamos también de que las tablas de la verdad ya tienen como cierta estandarización acerca de los resultados que vamos a tener. Y entonces nosotros ya lo que estábamos hablando ahorita, que la negación nos convierte, nos invierte el sentido de una proposición. Es decir, toda proposición verdadera se convierte en una falsa, toda proposición falsa se convierte en una proposición verdadera. ¿Sí? Falsa en verdadera. Ahora bien, cuando hablábamos de la conjunción, decíamos que el único escenario en el que la conjunción, es decir, la I, toma resultado verdadero es cuando las dos premisas que se están evaluando son verdaderas. Si las dos son verdaderas, el escenario es verdadero. Si una de las dos es falsa, ¿sí? Todo el resultado será falso. En cambio, con el o, que es la disyunción, ocurría lo contrario. De la única forma que una disyunción o el uso de la palabra o es falso es cuando las dos premisas son falsas. Por otra parte, hablábamos que en la condicional, que era donde decíamos que poníamos una evaluación a ser juzgada, de la única forma en que sería falsa una condicional era porque no cumplíamos la promesa realizada. Y explicábamos de la siguiente manera. La mamá le dice al niño que si se toma la sopa, va al parque. Y hasta ahí nosotros decíamos, la evaluación es que el niño se tome la sopa. Entonces, si el niño se toma la sopa, que sería la premisa P, y la premisa P es verdadera, y la mamá lo lleva al parque, entonces las dos son verdaderas, tenemos una respuesta verdadera. Si decimos que el niño no se toma la sopa y la mamá no lo lleva al parque, tenemos una respuesta verdadera. ¿Por qué? Porque la condición se cumplió. No te tomas la sopa, no vas al parque, ya que se cumple la tarea, ¿cierto? Ahora, recuerden que el objetivo de la condicional es que se cumpla la segunda premisa. Entonces puede que el niño no se tome la sopa, pero la mamá igual lo llevó al parque. Eso quiere decir que es verdadera. El único escenario en el que es falsa una condicional es porque el niño se tomó la sopa, pero la mamá nunca lo llevó al parque, ¿sí? Porque estamos, y hablábamos ahí de faltar a la verdad, hablábamos de que está cometiéndose una mentira. ¿Por qué? Porque se cumplió la condición, pero la respuesta, que sería la segunda premisa o la segunda proposición, no se está cumpliendo. ¿Hasta ahí me hago entender, familia? Jóvenes, Sí, sí, señor. listo. Y la bicondicional, pues hablaba de que sí o sí hay obligatoriedad. Entonces, para que se pueda cumplir P, se requiere del cumplimiento obligatorio de Q. Entonces, en el único escenario que se cumple es cuando las dos premisas son del mismo tipo, es decir, P y Q son verdaderas o P y Q son falsas. Y el ejemplo que teníamos ahí es que para poder respirar bajo el agua hay que tener branquias. Ahora, ¿los perros tienen branquias? No, no cumple la condición, entonces las dos son falsas. No puede respirar bajo el agua, no tiene branquias. ¿Me hago entender? Condicional, una evaluación que se hace a una realidad que dependiendo del escenario, podría cumplirse sí o no, depende de si se cumple la premisa Q. En la bicondicional, sí o sí es obligatorio que se cumpla Q para que se pueda dar P. ¿Así soy claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, dicho esto, nosotros nos vamos aquí para un ejercicio y quiero que construyamos una tabla de la verdad desde cero. ¿Listo? Entonces, presten atención al siguiente ejemplo. Si estudio y practico ejercicios, entonces aprobaré el examen. Además, si no apruebo, tendré que repetir el curso.
Miren que aquí tenemos una frase que podría estar hablando cualquiera de ustedes con sus compañeros en un pasillo, en una charla por Teams, por WhatsApp, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos a evaluar este ejercicio, nos vamos a las proposiciones. Miren que aquí yo tengo, y voy a empezar a utilizar resaltador, aquí yo tengo una premisa, estudio. ¿Estudio es una proposición? ¿Solita ella como palabra? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Señor, Estudio, solita, la palabra estudio. En el escenario que lo estamos hablando, si estudio y practico ejercicios, esa palabra estudio es una proposición. Hagamos la evaluación. ¿Tiene un sujeto que es afectado? No. ¿A quién estás implicando? Si estudio, si corro, ¿a quién aplica? ¿A quién afectas? ¿O quién es el sujeto implicado en la oración? Yo. Exacto. Entonces, si hay un sujeto. ¿Hay verbo? Sí. Sí, Entonces, sí es una proposición. Ahora, si yo digo practico juegos, practico ejercicios, qué pena, practico ejercicios, ¿eso es una proposición? sí, también es una proposición. sí, claro. Porque también me sigue vinculando a mí como participante del hecho, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, practico ejercicios también es una proposición. Ahora, ¿entonces hace parte de las proposiciones? Sí, señor. Analicen esto. Analicen este sí que tengo aquí. ¿Qué les acaban de cerrar ahí en esos dos globitos? ¿Es una proposición o qué es? ¿No es un conector lógico de los que venimos hablando? Sí, sí, señor, ese es Sí, un conector. claro, sí, señor. Ah, bueno, entonces ni el sí ni el entonces pertenecen a las proposiciones, ¿cierto? Ahí lo que estamos viendo es que tenemos un conector lógico que me está conectando dos, dos partes de un texto. Pero entonces miren que me va a poner un poquito más agresivo. ¿Y este I qué es? ¿Este I qué es? Un conector. Exacto. Entonces, miren que utilizamos nada más 5 palabras, ¿sí? Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras y tenemos ya dos conectores lógicos y dos proposiciones. Entonces, miren que en un escenario tan pequeño ya hay todo un escenario de evaluación. Ahora, si yo digo aprobar el examen, ¿sí? ¿Ese aprobar el examen qué es? Esa es una proposición. Esto es otra proposición. ¿Listo? Pero entonces resulta que esta proposición termina aquí y hasta aquí yo tengo una evaluación. ¿Listo? ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender, familia? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Ahora yo les pregunto, ese además qué? Ese además ahí como que me está chirreando, ¿cierto? Ese además como que no hace nada, ¿cierto o no cierto? Este además no me está sumando ni restando. Entonces también tengo que aprender a identificar que hay palabras simplemente en el contexto gramatical, que por fonética, que por idiomática los vinculamos al escenario, pero no tiene
un contexto complejo, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿O este además sí tiene una implicación de algún tipo? Para mí no. ¿No? Y A ver. agrega algo más a la proposición. Ah, ok, entonces me le está dando un escenario a la evaluación, ¿cierto? Ahora, si no apruebo, tendré que repetir el curso. Entonces, si no apruebo, si no apruebo, tendría que ser otra proposición, pues una evaluación de vuelve a ser este mismo. Miren que podemos tener dos veces la misma proposición y no necesariamente tienen que estar escritas iguales. Aprobar el examen, y aquí vuelve a hablar de aprobar el examen, simplemente lo está cortando por el modismo personal, ¿cierto? Por la forma en la que yo hablo. ¿Sí? Pero aprobar el examen es este mismo acá, ¿cierto o no es cierto? ¿O me equivoco, familia? Apruebo el examen es el mismo de aquí. Estamos hablando de lo mismo. Es decir, que tener, qué pena, ahí le cambio el color. Cambiémoselo a moradito. Tendré que repetir el curso. Es una afirmación, ¿sí? Pero es una afirmación que va a tomar su carácter de verdad con el resultado de la que está en verde. ¿Hasta ahí me hago entender, familia? ¿Jóvenes? Claro. ¿Me repite, profe, que me escuché? Miren, préstenme atención a lo siguiente. Estamos diciendo que voy a poner aquí un color verde. Aprobar el examen es este mismo de apruebo. ¿Cierto o no es cierto? Aprobar el examen es este mismo apruebo porque sigo hablando del examen. ¿Cierto o no es cierto? Sí, señor. Sí, sí, señor. Entonces, además sí termina siendo una evaluación. Si no, es una evaluación. No es una negación. Además, si no, es una negación. O sea, esto completico es otro conector lógico, ¿o me equivoco? Todo esto es un conector lógico. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ahí me hago entender? Sí, señor. Listo. Y además estoy diciendo que tendré que repetir el curso es una proposición que depende de esta, ¿o no? Mientras que estas dos son la misma, tendré que repetir el curso, toma carácter de verdadero o de falso con el resultado de esa proposición. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué tenemos ahora aquí? ¿Cuáles son los conectores lógicos? Tenemos una conjunción y estudio y practico, ¿cierto? Sí, entonces, que es el estudio y practico, entonces apruebo, ¿sí? Si lo ven que además, si no, entonces es un entonces, ¿sí? Y el lenguaje simbólico que lo va a acompañar es que, miren, P, estudio y practico ejercicios, me queda encerrado acá. Entonces, observen lo siguiente. Estudio y practico ejercicios, que es I, ¿sí lo ven? Voy a hacer una modificación en la presentación para no confundirlos porque me salió ahí un texto que no quiero que los confunda. Listo, vuelvo a la presentación. Entonces, estamos hablando que tenemos una conjunción. ¿Dónde está la conjunción? La conjunción está en esta I.
¿cierto? Y esta ahí es estudio y practico ejercicios, que es esta que estamos viendo acá. ¿Sí la ven? Y entonces cuando estábamos viendo ahorita el lenguaje simbólico, ¿sí? Nos decía que estos dos, P y Q, son una evaluación que hago, ¿cierto? Estudio y practico ejercicios. Olvídense del resto. Aquí lo tengo. Miren, aquí lo tengo. Sería este, ¿cierto? P y Q. ¿Me hago entender hasta ahí? Miren, es esto. Sí, sí, señor. ¿Listo? Ahí me hago entender, familia. Sí, señor. Esto es lo que yo tengo escrito ahí abajo como P y Q. Nada más. ¿Listo? Pero además me está diciendo, ¿sí? Que si estudia y practica, entonces aprobará el examen. Aprobar el examen es R, ¿sí lo ven? Apruebo el examen. Entonces aquí se me hace un poquito más grande el ejercicio y digo que voy a utilizar el naranja. Primero lo voy a utilizar como lápiz. Qué pena. Voy a utilizar un lápiz naranja. Y voy a decir que este sí que tengo aquí, ¿sí lo ven? Y aprobar el examen es la siguiente evaluación, que es esta parte que tengo aquí con entonces R. ¿Sí me hago entender ahí? Entonces R. ¿Me hago entender ahí, familia? Entonces, ese entonces R viene desde aquí, cubriendo todo esto. Vamos a hacerle esta marquita aquí también. ¿Sí? Y entonces aprobar el examen. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a analizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder saber el resultado de R, que dice apruebo el examen, ¿sí? Yo tengo que evaluar primero si P y Q se cumplen. Si P y Q se cumplen, entonces sé que se va a cumplir R. Si no se cumplen, R no se va a cumplir. ¿Hasta ahí me hago entender, familia? Sí, señor. Listo. Ahora miren lo que yo les decía ahorita. Analicen lo siguiente, ¿sí? Hablábamos de que esta partecita de acá, aprobar el examen, era esta misma de si no apruebo, ¿cierto? Ese además, ¿sí? Lo que me está diciendo es, tienes que hacer una evaluación adicional, pero que no está vinculada a esta, sino que el resultado de la primera te genera el resultado de la segunda. Entonces, por eso yo aquí tengo. ¿Qué tengo aquí? Observen lo siguiente. Voy a poner aquí en este color. Tengo un no aquí. Pero ya habíamos dicho nosotros que aprobar el examen es lo mismo que este apruebo, ¿cierto? Entonces estoy diciendo que si esto es R, que es este no apruebo, la negación de R. ¿Cierto o no cierto? ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, la negación de R, sí, miren que tengo aquí un sí condicional. Si niego a R, repito el curso. Ahora, si no se niega a R, lo repite, no lo tiene que repetir. Entonces, ¿me hago entender cómo se hace la evaluación de esos textos? Este repetir el curso es este que tengo acá. ¿Cierto o no cierto? Y esta evaluación de Sí, R, señor. ¿hasta ahí estoy diciendo claro, familia? Sí, señor. Sí, señor. Solo tengo una duda, profe. Dímela.
Disculpa, profe, acá donde dice, además, si no, siempre supongamos cuando es negación y se vuelve, Qué pena, te o perdí. sea, si yo vuelvo a negar, ¿sí? Ponle Ujú. cuidado, profe. Entonces, acá donde dice además, si no, ¿sí? Que es el negativo de R. Entonces dice, apruebo el examen. Entonces, cuando pasa eso, doble repetición, escribimos además, si no apruebo. Por ejemplo, y obviamente siguiendo el verbo que está en la siguiente oración, ¿no? Porque todas las oraciones son diferentes. Siempre se Ajá. escribe además, si no apruebo. No, es una forma, o sea, esto hace parte del texto que se escogió, ¿sí? No es Sí, señor. una regla de todos los escenarios, porque yo te podría decir lo mismo sin ponerle la demás. Yo te podría decir, si Es que eso estaba practico confundida de la ejercicio, demás. claro, pero recuerdas lo que yo les decía ahorita, que hay palabras que simplemente por uso de las personas, eh, pues se ponen y ya. Pero este además, vamos a hacer la evaluación a ver si te cambia con la siguiente lectura que te voy a hacer. ¿Listo? ¿Tú te llamas? Sí, Discúlpame. señor. Vale, profe. ¿Cuál es tu nombre? Angélica. 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 Estoy Sí, señor. preocupado porque Angélica Gisela Alfonso si esto Castillo. es... Entonces, escucha el siguiente ejemplo. Angélica, estoy Sí, señor. preocupado porque creo que voy a tener que repetir el curso si no apruebo el examen. Y yo creo que me va a tocar ponerme a estudiar y practicar. Te dije exactamente lo mismo, ¿o no? Sí, señor. El orden de las palabras y el orden en que los puse fue diferente, pero el sentido de la oración era otro. ¿Sí me hago Es el entender a mismo. lo que voy? ¿Sí? ¿Algo cambió? Sí, No, señor. no. Voy a repetir el No curso tiene si el no mismo apruebo. sentido. Angélica, voy a repetir el curso si no apruebo. Me voy a poner a estudiar y a hacer ejercicios para aprobar el examen. Todo ocurrió. Cambié el orden de las palabras, pero la evaluación sigue siendo la misma. Al final, lo último que voy a evaluar, ¿sí? Es repetir el curso. Y no voy a saber si repito el curso, sino hasta cuando haga el examen. Y no sé cómo me va a ir en el examen, sino hasta cuando estudie y practique. Si no estudio y no practico, no apruebo el examen. Si no apruebo el examen, no apruebo. Y si no apruebo, repito el curso. ¿Cierto o no cierto? ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Listo? ¿Claro Sí, para todos? señor. Listo. Sí, señor. Perfecto. Regálenme un segundito, por favor. Ok. Profe, ¿estás? Qué vergüenza con todos, es que creo que me estoy resfriando. Me tocó ponerme un saco porque aquí donde estoy está haciendo demasiado frío. Bueno, entonces continuando con esto, ya Sí, sacamos las señor. premisas, ya hicimos la evaluación de las proposiciones y ya identificamos los conectores lógicos y ya identificamos un lenguaje simbólico. Ahora, ¿qué sigue? Pues nada, si ya tengo la evaluación, vamos a construir una tabla de la verdad paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que era lo que hablábamos la sesión anterior, es que si tengo tres proposiciones, ¿sí? Entonces voy a hacer un ejercicio que es 2 a la 3, que nosotros sabemos que son 8 combinaciones posibles. Una recomendación de formas de trabajo es que inicien ustedes poniendo las diferentes combinaciones que van a tener. Entonces, por ejemplo, estoy utilizando como referente una, una observación que hizo un compañero de ustedes. Profe, yo primero pongo las cuatro verdades que pueden haber para P, debajito pongo las 4 falsedades que pueden haber para P y después combino
P puede tener 2 verdades con Q, 2 falsedades con Q. P puede tener 2 verdades con Q y 2 falsedades con Q. Y después combino las respuestas de R, que serían verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y ya tengo mis 8 opciones. Ya después de eso, ¿qué viene? Viene la evaluación de la primera condicional, que es la conjunción. Entonces, ustedes recuerden que siempre la ley matemática dice que siempre se trabajan todas las operaciones que estén dentro de un signo de agrupación. Y nosotros dijimos que estudio y practico ejercicios estaba en un paréntesis. ¿Listo? Entonces, como nosotros sabemos de lo que vimos en las tablas anteriores, la I solo es verdadera cuando, familia, ¿cuándo es verdadera la I? Ay, profe, en este momento estoy pensando. Esa es la idea. ¿Cuándo es verdadera la I? Vamos a escaparnos por Cuando aquí. ambas proposiciones son verdaderas. Discúlpame. Cuando ambas proposiciones son verdaderas. Correcto, mírenlo. Aquí está. Cuando todo es verdadero, cuando P y Q sean verdaderas, la conjunción es verdadera. Si no, todo va a ser falso. ¿Así estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Profe, me repite que no escuché. Qué pena. No te preocupes, para eso estamos. Cuando una conjunción, es decir, cuando el conector y es verdadero. Esa es la pregunta. La respuesta es, familia, ¿quién me dice? Cuando ambas proposiciones son verdaderas. Correcto. Cuando son verdaderos los Entonces, dos. Exactamente. entonces, ¿qué tiene que pasar para que esto sea verdad? Que yo, Oscar, haya estudiado y haya practicado ejercicios. ¿Lo hice? Sí. ¿Estudié? Sí. ¿Practiqué ejercicios? Sí. Entonces la respuesta es verdadera. Si alguna de las dos es falsa, ya el ejercicio es falso. ¿Quedó claro, familia? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Perfecto. Ahora, paso 2. Evaluemos el resultado de la PQ, ¿sí? De P y Q, con el entonces. ¿Listo? Bueno, este es el resultado, ¿cierto? Ahora, paso 3, evaluémoslo con el entonces. Entonces, yo sé que voy a evaluar el resultado de P y Q, ¿sí? Me estoy olvidando de esta diapositiva. Présteme la atención. Esto ya no lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto ya me generó un resultado. Este es mi fuente de información. ¿Hasta ahí soy claro? ¿Me hago entender ahí, familia? Sí, señor. Listo. Entonces, como ya tenemos eso claro, vamos a evaluar a P y Q con R. Entonces, el entonces me decía que solo es falso cuando R sea falsa. ¿Listo? Entonces, yo estoy diciendo, si yo estudio y practico ejercicios, voy a probar y me voy para allá, para la clase. Si yo estudié, yo practiqué, voy a probar el examen. Y me tiré el examen. No se cumplió la condición, ¿cierto? Porque lo que me habían dicho a mí era, estudie y practique y aprueba. Pero yo estudié y practiqué y no aprobé. El único escenario en el que no se cumple es ese, en el que yo haya estudiado y practicado y no haya aprobado. Entonces, la evaluación de esto, ¿sí? Qué pena con ustedes, es que todos los escenarios son verdaderos excepto en el que yo desapruebo. ¿Cierto o no cierto? ¿Así me he hecho entender, familia? Caballeros, señoritas,
señoritas y caballeros. Discúlpame, es que no te entendí. Discúlpame, profe. Repito. Sí, señor. Qué pena con su merced. Mil Ok, gracias. no te preocupes, esa es la idea. Estudio y práctico. Estudio y práctico tiene dos escenarios. O es verdad o es falso. ¿Cierto? Es Sí, verdad correcto. porque yo estudié y practiqué. Es falso porque o no hice ninguna de las dos o hice solamente una, pero no hice la otra. Así estamos de acuerdo, Una, ¿cierto? sí. Ujú, Listo. sí, señor. Entonces me dice, si cumplo esto, entonces apruebo. Entonces, de la única forma que el entonces me va a decir que eso es falso es porque yo pierda el examen a pesar de haber estudiado y practicado. ¿Estudió y practicó? Sí. ¿Aprobó? Sí. Entonces, verdad. ¿Estudió y practicó? No, pero aprobó. Le pegó porque le pegó. Eso es una verdad. Ahora, tengo otro escenario de verdad, que es no estudié, no practiqué y perdí el examen. Eso también es cierto, porque se cumplió la condición, ¿o me equivoco? No, señor, no te equivocas. Listo. Entonces, ¿quedó claro? ¿Me hice entender ahora sí? Sí, Sí, señor. Sí, señor. señor. Listo, perfecto. Entonces, vámonos al siguiente escenario. ¿Recuerdan que nosotros sacamos una partecita abajo que decía negación de R? La negación de R es simple. Mírenla. No apruebo y cuando yo digo que no apruebo, estoy negando ¿a quién? Aprobar el examen. Eso es lo que estoy negando, ¿cierto? Entonces, si la respuesta es aprobé el examen, ¿cuál es la negación? Familia. Sí, señor. Tú dijiste aprobé. Entonces, la negación, no aprobé. No Y si no apruebo. aprobó, No aprobé. y si Sí, señor. aprobó, o sea, aprobé, no aprobé. La negación de no aprobé, sí aprobé. Es simple. Esa parte es simple, ¿cierto? Ahora, viene la última, que es la evaluación de entonces ese. Si no apruebo, repito el curso. Entonces, viene una respuesta simple. ¿Sí? Hay que poner ahí con ese. ¿Sí? Si R es falso y esta es verdadera, qué pena, y no va una X, sino una V, la respuesta es verdadera. No aprobé el examen, pero alcanzó a sacarme 2.97 por redondeo, aprobé con 3, ¿cierto? Aprobé con 2.7 es incorrecto, ¿no? No, o sea, ¿a qué me refiero? No aprobé el examen, pero igual aprobé la materia. Ok, profe. ¿Sí me hago entender? Sí, Perdí señor. el examen, pero aprobé la materia. Ujú, sí, señor. Porque con el examen necesitaba 3.5 para pasar la materia con 3. ¿Sí? No, mentiras. Necesitaba 2.9 ¿El para profe estás ahí? para aprobar la materia con 3. Y me saqué 2.9. Pero ¿cuánto me quedó la materia? En 3. ¿Cierto? O sea que aprobé. O sea, perdí el examen, aprobé la materia, es verdad. ¿Cierto? Ahora, aprobé el examen, aprobé la materia, es verdad. Pero este es el único escenario falso. Aprobé el examen, perdí la materia, es falso. Y aquí me falta uno que es falso, falso, verdadero. Perdí el examen, perdí la materia. Es verdad. ¿Por qué? Porque se cumplió el presagio. ¿Cierto o no es cierto? Sí, señor, ¿Hasta ahí se me hago cumplieron las entender? dos. Perdí el examen y perdió la materia.
Sí, señor. Exacto. ¿Así vamos claros, familia? Sí, señor. Entonces, ya hice la evaluación de todas las condicionales. Entonces, esta es la tabla final. Entonces, recuerden que en la primera diapositiva que les mostré, teníamos este consolidado que habíamos dividido por las respuestas verdaderas y falsas de P. Bueno, vamos a hacer esta división de aquí. Entonces decíamos que primero iban las verdaderas de P, después iban las verdaderas de Q, las falsas de Q, las verdaderas de Q y las falsas de Q. Y después alternábamos las respuestas de R y Q. Después hicimos la evaluación de la I y decíamos que el único escenario en el que era verdadero era que P y Q fueran verdaderas. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Y ya no hay más escenarios en los que sea verdadero. Es decir, que todo lo demás va a ser falso. ¿Así estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Después decíamos que para que P entonces Q fuera, para que si P y Q, entonces R, decíamos que el único escenario para que R fuera falsa era que ¿qué? Que R no se cumpliera, ¿cierto? Entonces, el único escenario es en el que R es falsa. O sea, de resto, todo lo demás me va a dar ¿qué? Verdadero. ¿Sí lo ven? Que P y Q sea verdadera y Q falsa y R falsa es el único escenario en el que va a ser falsa. ¿Recuerdan esa parte? De resto, cualquier otra respuesta iba a ser verdadera. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. Les muestro la diapositiva, préstenme atención. Miren, aquí decíamos que el único escenario es que P y Q sea verdadera y que R sea falsa. ¿Y lo ven? El único escenario en el que es falso es P y Q verdadero, R falsa. ¿Ustedes desde dónde lo van a evaluar? Presten atención a lo siguiente. P y Q verdadero, P y Q verdadero. P verdadero, R, P y Q verdadero y R ¿cómo es? Verdadero. Respuesta, verdadero. Falsa. P y Q verdadero. R falsa. Respuesta falsa. Ahora, todas las demás P y Q son falsas. Nunca se cumple P y Q. Y entonces en todas las respuestas de P y Q falso, la respuesta es verdadero. ¿Por qué? Porque si es falso y falso, verdadero, verdadero y falso, pues no importa porque en últimas, ¿qué fue lo que pasó? Ellos no estudió, aquí está diciendo que ni estudió ni practicó ejercicios. Eso es lo que está diciendo acá, ¿cierto? Esa es la evaluación que está haciendo aquí. ¿Estudió y hizo ejercicios? Le está diciendo que no. ¿Listo? Y aquí le está diciendo aprobó, no aprobó, aprobó, no aprobó, aprobó, no aprobó. Y como sea, si no aprueba, como no estudió ni hizo ejercicios, es verdad. Pero como aprobó, es verdad. Como aprobó, es verdad. Como aprobó, es verdad. ¿Me he hecho entender, familia? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, aquí hacemos un corte y hacemos la evaluación de negación de R. Miren que esto es simple. O sea, aquí es verdadero, aquí pasa falso. Aquí es falso, pasa Falso. a verdadero. Verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso. Así Verdadero. sucesivamente. ¿Listo? Ahora, Sí, vuelvo por señor. acá. Vuelvo para acá. ¿En qué escenario no se cumple? Donde ese sea falso. ¿Cierto? Es el único escenario en el que no se cumple. Ahora,
¿En qué escenario está S? ¿En qué escenario está S? S toma el valor de lo que haya obtenido ¿quién? Este resultado. ¿Cierto o no cierto? Qué pena. Ahí borro. Borro porque me equivoqué de R. Toma el valor de lo que haya tomado este resultado. Entonces, la negación de R que me genera, verdad. La aprobación me genera verdad. La falsedad, verdad, tan verdad, verdad, verdad. Todo es verdad. ¿Y a esto cómo le llamamos? Todos los resultados son verdad. Porque en últimas se cumple la premisa. Si aprueba, no repite el curso. Si no aprueba, repite el curso. ¿Sí me hago entender? Repite el curso. Sí, ¿Me hago señor. entender, familia? ¿Quedó claro? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿qué quiero, familia? Con eso que les estoy mostrando aquí. Presten atención. Nosotros tenemos aquí, en un segundo, la guía de actividades, los ejercicios a resolver. Entonces, estos son los ejercicios a resolver, ¿cierto? Cada uno escoge su ejercicio, yo voy a hacer la A, la B, la C, ya empecé retroalimentaciones. Entonces, yo soy la A, hago la evaluación que estoy haciendo acá, ¿listo? Hago la evaluación que me están planteando acá, hago la evaluación que me están planteando acá, ¿listo? Y entonces digo, escribo una proposición compuesta, que es algo así como lo que hicimos ahorita, ¿sí? Yo aquí hice el ejercicio al revés. Desde la compuesta fui a las premisas, ¿cierto? A las proposiciones simples. Ustedes van a hacerlo al revés. Van a generar la tabla de la verdad de manera manual. Ya les acabo de enseñar cómo hacerlo, ¿cierto? Pero si nosotros venimos por acá, un segundo, si ustedes ven el segundo mensaje que yo les envié, yo les compartí la plantilla, ¿cierto? Y en la plantilla ustedes van a poner ese texto que han consolidado, listo aquí, nombre, tan, código, ¿de dónde sacan el código, familia? Presten atención. El código es un número de cédula, ¿cierto? Ya les han explicado eso. Y el grupo, si ustedes miran aquí, siempre les aparece un grupo, ¿sí lo ven? 200611 4420. Ese es su grupo. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? ¿Sí, jóvenes? Listo. Tarán, entonces aquí viene mi nombre, mucho gusto, el texto, los objetivos. A muy pocas personas les he visto que hayan desarrollado esta parte. Y aquí escogen su letra. Yo soy la letra B, entonces borro A, C y D. ¿Para qué yo quiero eso ahí? Borro todo esto. Si yo soy la B. No, que yo soy la D, entonces borro todo esto aquí para arriba porque no me sirve. ¿Sí? Ahora, no lo van a hacer en línea, lo descargan, deben descargarlo. ¿Listo? Aquí donde dice share, mentiras, aquí donde dice file, que para ustedes es archivo, le dice crear una copia y le dice descargar una copia. Ahí lo descargan. ¿Listo, familia? Profe, disculpe, Sí. la plantilla la podemos modificar en cuanto supongamos dice ejercicio número 1, ¿sí? Pero entonces no aparece con sangría primera línea. Bueno, sí, primera Lo de línea. la sangría, Entonces, lo de ¿lo la podemos sangría y poner en las primera márgenes, línea o lo dejamos así tal como está? lo de la sangría y las márgenes, los espaciados, eso me tiene a mí personalmente sin cuidado. A mí que me preocupa que me desarrollen mi matemática. ¿Listo? Y que me cumplan con mis normas Ah, APA. gracias, profe, sí, señor. ¿Listo? Me cumplan con mis normas APA. ¿Listo? Ahora, aquí vienen y ponen Por eso, profe, su entonces se habla de normas APA. pero para la bibliografía, no para la estructura del documento.
¿Sí me hago entender? Es decir, o sea, la estructura del documento se puede dejar así, pero en cuanto tú te refieres a normas APA, en cuanto a objetivos, introducción, referencias, ¿correcto? No, a la bibliografía. Te explico. Bibliografía, normas APA. Ajá, te explico. Aprendizaje. Ujú, ujú, ujú. La bibliografía tiene que estar escrita así. Apellido del autor, coma, letra del primer nombre, punto, año en el que es. Esa es la bibliografía. Esta es norma APA. Esto es lo que yo les voy a pedir. Que venga con esta estructura. ¿Sí ven que aquí todas están escritas de la misma forma? Esa es la norma APA. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Ahora, a mí no me hace falta que ustedes le pongan márgenes de 2x2, de 3x2, de 5x2. A mí eso no me hace falta, porque para eso yo les di una plantilla. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Eso es lo que realmente a mí me afecta, que ustedes tengan una norma APA en la bibliografía. ¿Listo? Entonces aquí proposición compuesta. Entonces yo digo, si estudio y practico deportes, yo porque estoy hablando de mi ejercicio, si estudio y practico deportes, entonces apruebo el curso. ¿Ya? Listo. Terminé. Tabla de la verdad manual. Entonces llego aquí y pongo esta que acabo de construir. Listo. Esta la hice yo. Esta la construí yo. Yo le tomo pantallazo, Windows Shift S y lo tomo. ¿Dónde les recomiendo que lo trabajen? Regálenme un segundo. Voy a dejarles de compartir un minutico la pantalla. ¿Cómo están? Qué pena, estoy hablando solo. ¿Ustedes me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla? Sí, profe, yo la estoy viendo. Sí, Ok, señor. perfecto. Me acabo de dar cuenta que hay un par de manos levantadas. Por favor, pregúntenme, cuéntenme. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mi pregunta es para lo de las referencias bibliográficas, digamos que del contenido que está en la plataforma. Si revisamos solo algunos de los contenidos, solo ponemos los que revisamos o todos. Sí, señorita, es correcto. La idea es que vincules la bibliografía que utilizaste. ¿Listo? Únicamente con esa bibliografía ya te es suficiente. Listo, muchas gracias. No tienes un mínimo, no tienes un máximo, ¿vale? Listo, siguiente pregunta. Vi dos manos levantadas. Yo, profe, ahí se me escucha bien. Sí, señorita. Profe, yo tengo dos preguntas. La primera es que ahorita no escuché bien, me está fallando el audio en mi computador. Era si en las referencias bibliográficas van incluidas también las que pues nos pusiste como para guiarnos y también como las que uno haya utilizado. Tal cual, lo que has dicho. Todo lo que tú consultes es bueno que lo pongas como bibliografía. La orientación general es que utilicen las que les acabo de mostrar en la página del curso, aquí. Estas son muy buenas bibliografías.
Simplemente puedes copiar estas y pegarlas allá en el documento y poner las otras que hayas consultado. ¿Que no utilizaste sino dos? Ah, ok, pon esas dos que utilizaste. ¿Listo? ¿Que utilizaste las ovas? Ah, ok, perfecto. Pon las ovas que están en el formato que corresponde. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Bueno, esa era Perfecto. una pregunta. Y la otra es lo que pasa es que mirando lo de las normas APA que ofrece el recurso como de la universidad, que es un documento, Sí. em, ahí vi en una parte que decía que no se podía como tal utilizar en los trabajos el logo de la universidad, de la UNAD. Entonces, pues si se va a utilizar la plantilla que tú nos ofreces, ahí cómo se hace, se aplica esa norma APA o no, porque pues se dice que no, y pues en la No, plantilla. ahí te explico. Tú no puedes utilizar la imagen de la institución si no está bajo una debida supervisión y norma. Como yo te estoy dando el formato, como es un formato institucional, ese es el formato institucional de trabajos, no habría ningún problema, O sea, que ¿vale? se puede realizar normalmente en el formato que nos enviaste. Ajá, Y de esa sí, misma manera se entrega en ese formato. sí. Ok, profe, muchísimas gracias. O sea, la idea que ustedes utilicen el formato que yo les estoy proveyendo es que se les facilite mucho la vida, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Dale. Me queda una mano levantada por ahí. Discúlpame, Señorita Angélica, qué pena tanta sí, molestia. dime, Sí, señor. dime. Es que tengo una pregunta en el ejercicio último, el número 4. ¿Podrías darme una inducción Ajá, pequeña o sencillamente tengo que dime. esperar hasta la siguiente clase? Qué pena contigo, se me Es que, fue tu profe, audio. Se me fue tu audio. señor, Es que se me ay, fue espera, tu audio y no te escuché. ¿Aló? espérame un segundito. Profe, ¿me escuchas ahí? Sí, señorita. Profe, te estaba preguntando que, pues, primero antemano, discúlpame, es que tengo una inquietud en el último ejercicio, como ya te lo había comentado. En el último Entonces, ejercicio. resulta, sí, señor, es que resulta que, bueno, Sí, aparece el lenguaje simbólico, aparecen las premisas, listos, entiendo, aparece la ajá. tabla de correcto, incorrecto, justificación, listos, hasta hoy bien. Entonces, ya cuando me dice preposiciones simples en un contexto académico, ¿qué debo hacer ahí? Ah, voy para ti, porque la siguiente diapositiva va hablando de eso, ¿vale? Listo, profe. Ujú. ¿Listo? Sí, señor. Mil gracias. Sí, señor. Bueno, entonces, vale, no te preocupes. Entonces les estaba diciendo que igual nos quedan unos momentitos todavía. Aquí les dice a ustedes que deben poner su tabla de la verdad hecha manualmente. ¿Listo? Tienen la posibilidad de insertar una tabla, que tienen por acá, tienen entonces esa insert y en insert tabla y ponen la cantidad de filas y columnas. Sin embargo, mi consejo para que vayan fortaleciendo otras competencias es que la hagan en un Excel. P, Q, R, ¿sí? Y desde aquí les queda más fácil darles formatos, insertar formas. Entonces aquí en insertar pueden vincular todos los símbolos que ustedes quieran. Aquí dice símbolos, entonces tienen todos los símbolos matemáticos que ustedes quieran, ¿sí? Y en esos símbolos matemáticos ustedes pueden insertar que la negación, que el i, que el o, que todo lo demás. ¿Listo? Bueno, aquí me están saliendo otras cosas como caras y personas. Vamos a matemáticas, que recuerden que la configuración de mi computador es un poco diferente a la de ustedes. ¿Listo? Entonces, símbolos matemáticos, miren aquí yo tengo que la negación, y la negación aquí,
aquí tengo el y, tengo el o, tengo el pertenece, tengo la flechita del entonces, todos los tengo, entonces ustedes también los pueden vincular por ahí, ¿vale? Entonces con esto ustedes hacen sus tablas de la verdad y todo lo demás. Además que ustedes pueden insertar aquí el monitor de dibujo y pueden simplemente ir describiendo, ¿listo? Pueden utilizar el sistema de ecuaciones y aquí donde dice ecuación pueden ir agregando todas las diferentes ecuaciones que requieran para que su ejercicio les quede mucho más fácil de escribirlo, ¿vale? Entonces aquí tienen que los paréntesis, minúsculas, mayúsculas, tipo letra, operadores comunes, el i, el o, operadores relacionales comunes, operadores no básicos. Tienen todos los símbolos que ustedes quieran, el entonces, el sí, solo sí, todos los tienen ahí, ¿vale? Entonces con eso ya les queda mucho más fácil hacer el ejercicio. Igual, dentro de la ecuación, pueden escribir, ¿no? Entonces ahí van escribiendo su ecuación y con sus ecuaciones van escribiendo P, Q, R, van a poner todos los símbolos que ustedes quieran. ¿Así me hago entender, familia? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces ya terminé. Volvemos al otro escenario que es importante, que es el del video. Hasta ahora nadie me ha montado el video. Entonces, repito, para hacer el video, pues todos ustedes utilizan su celular, pueden hacer una llamada, qué sé yo, a su papá, a su mamá, a su amigo, a su amiga, a su novio, a su novia, le dice, acépteme una llamada por 2 minutos y grabe el video, y grabe la pantalla. Y con eso, desde su WhatsApp, lo pueden hacer. Hacen la llamada, la graban y todo quedó perfecto. Que no saben hacerlo por WhatsApp, que no lo quieren hacer por WhatsApp. Entonces, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, vienen aquí en Teams, donde dice calendario, le pican ahí y dice reunirse ahora. Y simplemente proyectan su pantalla con el ejercicio desarrollado y ya. ¿Listo? ¿Me hago entender? Y les va a quedar así como yo les estoy grabando a ustedes la pantalla. ¿Me he hecho entender, familia? Sí, profe, pues yo ya tengo todo ello. Como te he comentado, solo me falta el ejercicio 4, esas dos últimas Listo, como frases para realizar y listo, es perfecto. listo. Entonces vamos a continuar ahí para ver En hasta esas dónde dos no llegamos. entendí. Ejercicio, perfecto. El ejercicio 2 es lo mismo que hicimos ahorita. Te dan un párrafo, desde ese párrafo sacas las premisas y todo lo demás, ¿cierto? Después vienes con los conectores lógicos, el lenguaje simbólico y lo resolviste. El ejercicio 3, que es este, ¿cierto? Te dice que identifiques las premisas, ¿listo? ¿Qué son las premisas? Cada uno de los espacios que vas a evaluar en un contexto. Por ejemplo, en mi presentación, ¿dónde está mi presentación? Yo tenía 3 premisas. ¿Cuáles son mis 3 premisas? Tengo una premisa R, una premisa aquí. Esta era una de mis premisas. Esta era otra de mis premisas. Y esta era otra de mis premisas, ¿cierto? Esas eran mis premisas. ¿Por qué? Porque hacía la evaluación desde aquí y desde aquí obtenía una tabla de la verdad. Después hacía la evaluación de R y obtenía otra tabla de la verdad. Y después tenía una evaluación de S y tenía una tabla de la verdad. Que repite, es una tautología porque todas son verdaderas. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y entonces hacemos esas evaluaciones para cada una de nuestras letras. Pero, ¿qué ley utilizamos? ¿Listo? ¿Qué ley estamos utilizando? Entonces, yo por aquí en mi presentación les decía a ustedes que tenemos diferentes leyes. ¿Sí? Estas son como las más comunes. ¿Listo?
Pero, ¿cuáles son esas leyes? Bueno, vamos a empezar hablando de la ley modus ponendo. ¿Listo? Es una ley de afirmación del antecedente. Entonces, ¿qué dice? Que si tenemos una condicional y afirmamos el antecedente, entonces podemos concluir que el consecuente es verdadero. Entonces, por eso te dice que si P, ¿sí? Entonces Q, eso quiere decir que si Q se cumple, P se cumple. Entonces, Pedro, tómate la sopa y te llevo al parque. Pedro se tomó la sopa. Entonces, como Pedro se tomó la sopa, en consecuencia, eh, lo llevó al parque. ¿Sí me hago entender? Familia. Sí, señor. Otro ejemplo. Si estudio, esa va a ser mi P, entonces apruebo el examen, que era lo que estamos hablando, que ese es Q, ¿cierto? Entonces, estudio es mi P, conclusión, apruebo el examen. Entonces, desde P puedo concluir lo que va a pasar con Q. ¿Así vamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Eso es modus poniendo. Modus ponens. Modus ponens. ¿Listo? Es el MP. Ahora, después tengo el modus tollens, que es la ley de la negación del consecuente. Entonces, si la condicional es verdadera y negamos el consecuente, vamos a decir que estamos negando el antecedente. Entonces, volvemos con el mismo ejemplo. Si Pedro no se toma la sopa, entonces Pedro no va al parque, ¿cierto? Modus tollendo. ¿Listo? ¿Vale? Sí, ¿Me hice entender señor. con eso? Listo. Sí, señor. La siguiente, el Yo no creo- Sí, silogismo señor. hipotético. El silogismo hipotético, ¿sí? Que es una transitividad implícita. Eh, si tenemos dos condicionales, ¿sí? Donde bueno, ahorita tenemos dos condicionales. S se cumple si se cumple R y R se cumple si se cumplen P y Q. ¿Sí viste? ¿Sí vieron? Ahorita decíamos, yo apruebo el curso si apruebo el examen y apruebo el examen si estudio y hago ejercicio, ¿cierto? Sí, señor. Eso es un silogismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estudio y hago ejercicio, paso el examen. Si paso el examen, apruebo el curso. Eso quiere decir que si yo estudio y hago ejercicio, por ende, voy a aprobar el curso. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, pues. ¿Listo? Eso es el silogismo. Después tenemos el silogismo disyuntivo, que es la eliminación de una opción. Entonces, eh, a ver, el silogismo básicamente es cuando tú eliminas una de dos opciones porque conviertes a la otra en verdadera. Entonces, cuando ustedes llegan a la hora del almuerzo y en el restaurante les dicen sopita o fruta, si ustedes dicen sopita, están eliminando la fruta. Si escogen la fruta, están eliminando a la sopita. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿Listo? Sí, señor. Eso es silogismo disyuntivo. Listo. A ver, la ley de la adición. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la ley de la adición? Si tenemos una proposición, ¿sí? Y le agregamos cualquiera otra por una disyunción, va a seguir siendo verdadera. Entonces, yo trabajo, ¿cierto? Mi función es trabajar. Ahora, trabajo en casa o trabajo en la oficina, sigue diciendo que yo trabajo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. O sea, no importa lo que pase, Los dos siempre se la refieren a respuesta lo mismo sin diferentes aspectos. sí, claro, ya es como una parte más de la descripción, pero la premisa se sigue cumpliendo que es yo trabajo, ¿vale? Sí, señor. Eh, ¿Cuál me falta? La conjunción. La conjunción.
Entonces, tenemos dos proposiciones verdaderas, ¿sí? Que al combinarlas con una I, pues me va a dar verdadero. Hace frío es una proposición, ¿verdad? Es una proposición. Está lloviendo es otra proposición. Resulta que las dos son verdaderas. Entonces, ¿qué pasa? Si las dos son verdaderas y yo digo hace frío y está lloviendo, las uní y no se cambia el sentido. Las dos siguen siendo verdaderas. ¿Me hago entender? Sí, señor. La ley de la simplificación es como la versión implícita de la versión inversa de la conjunción. ¿Listo? Y entonces ahí lo que se hace es que se extrae esa parte. Entonces, yo tengo una conjunción que es yo trabajo en casa, ¿cierto? Y no mentiras, no, no me sirve. A ver, bueno, entonces yo puedo decir, a ustedes cuando ingresaron a la institución le preguntaron, ¿cuenta con recursos para estudiar de forma virtual, celular, tableta o computador, portátil, de mesa? Ustedes dijeron sí. Entonces, ¿cuenta con un recurso tecnológico para estudiar? Sí. Ahora, esa es una premisa que es verdadera. Otra premisa que es verdadera es, ¿tengo celular o tengo una tableta? ¿Cierto? Entonces, con cualquiera de las dos, puedo llegar a la conclusión de que puedo estudiar. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Y, a ver, ¿cuál me falta? Dilema constructivo. Entonces, tenemos dos condicionales. ¿Listo? Entonces, y las dos condicionales están unidas por una I. Entonces yo digo, tomo sopa y seco. Ah, bueno, como tomo sopa, entonces quiero pasta. Y la otra es, como comí pasta, tomo jugo de guayaba, ¿cierto? Entonces, yo lo que puedo hacer es empezar a combinar las opciones. Entonces, mi primera opción era, tomo sopa, entonces como pasta, ¿cierto? Y la otra era, como comí pasta, entonces tomo jugo de guayaba. Entonces yo lo que puedo concluir es que como tomé sopa, voy a tomar jugo de guayaba, o podría concluir como comí pasta, ¿sí? Eh, entonces me como el pollo. ¿Sí ¿Me hago entender? Entonces, uno las dos condicionales. Si ustedes se dan cuenta que en la pantalla dice que R se genera por P, S se genera por Q, eso quiere decir que R genera a R y S son verdaderas. ¿Sí? Entonces, cuando yo cumplo las dos, ¿sí? Puedo sacar esa conclusión. A ver, ¿cómo se los pongo en otro ejemplo? Si estudio, entonces apruebo, ¿cierto? Si trabajo duro, entonces obtengo un ascenso. Entonces, si estudio o trabajo duro, puedo aprobar o obtener el ascenso. ¿Me he hecho entender ahí, familia? Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, con señor. eso, me voy entonces yo a mi formatico y entonces ahí ya sabe que la conclusión es el resultado de todo el ejercicio, ¿sí? Y que la ley que utilizo es una de las que acabamos de explicar. Volvemos a montar la tabla de la verdad. Y ahora vamos a los problemas de aplicación con el ejercicio 4, que creo que es donde está la señorita, ¿cierto? Entonces, lo que te está diciendo aquí es, Sí, profe. mira, tu premisa 5 va a ser P, entonces R. Listo. Entonces, coge la gráfica ahorita yo les envío esta, ustedes van a quedarse con esta grabación, pero ustedes se van a encontrar con esta tablita. ¿Listo? Aquí las leyes de inferencia y el ejercicio que te dice. Evalúa silogismo hipotético con las premisas P1 y P2. Estamos hablando del ejercicio de la letra A. Entonces, ¿cuál es la premisa P1? Esta. Esta es la premisa 2. Buscas la ley
Dice, ah, sí se cumple, ah, no se cumple. ¿Por qué? No, se cumple porque nosotros vimos que si es una adición, entonces P y Q van a ser P, entonces se cumple. Ah, no, es un modus tollens of components porque cuando yo niego P, entonces niego Q. O cuando yo niego a P, entonces me sale Q positiva. O tú vas a decir es una función. Esa es la justificación. ¿Sí me hago entender? Es explicar cómo estas dos premisas que te están dando aquí ya te dieron la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? Pueden generar esto con esta ley. Entonces tú lo que haces es que coges las dos premisas que te están dando, aplicas la ley, ¿sí? Y ves si el resultado que obtienes es la premisa. Entonces tú dices aquí, correcto o incorrecto. Entonces, correcto, justificación. El silogismo hace esto, 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 y aplica con esto y esto, esto. ¿Listo? Respuesta, incorrecto. ¿Por qué? Porque es que cuando yo aplico el silogismo me da esto y esto y esto, y no es lo mismo la premisa obtenida. ¿Me he hecho entender, familia? Señorita, Sí, señor. Ahí tengo una inquietud. Bueno, si dime. el lenguaje simbólico aparece de cinco premisas, entonces no entiendo por qué en el ejercicio, porque yo tengo el A, sí, profe, entonces en el ejercicio, dice P7 en la premisa obtenida, en premisas usadas P4 y P6, y si solo hay 5, ¿de dónde saco la premisa 6? Mírala. ¿Sí la ves? No, profe, pues es que yo en este momento solo te puedo escuchar porque yo sigo con ese Ah, problema del Teams. O sea, solo puedo listo, no te escuchar y preocupes. no puedo ver. Por eso Qué después me pena toca, contigo. por eso te estoy Ver el entendiendo video. textualmente, o sea, en audio. Sí, pero después me toca volver a ver cómo es que aparecía en la pantalla. Si de casualidad tienes tu papel en la mano, tu trabajo en la mano, te vas a dar cuenta que en la tabla dice premisa obtenida. Te dan la P5 y te dicen P5 es igual a P, Y yo acá entonces lo R, tengo. ¿cierto? Te dice que tu Ujú. premisa 6 es Sí, la señor. negación de P. A negación de P. Sí, mira en Uno, la tabla dos, tienes tres, cuatro, P5, cinco. P6. Ajá. ¿Ya la viste? Sí, porque mira, profe, o sea, en la que yo te digo, dice P7, listo, ley aplicada MTTP, que es modus tallendo Hablando de tolerance. tollens. Y listos. Ajá. Eso. Y entonces ya dice premisas usadas, P4, P6, Tu premisa P4 es POS, ¿cierto? PBS, sí, señor. No, POS, PB no, discúlpame, sí, señor. POS. Ajá. No, PO, POS. es que Ajá. me equivoqué, sí, señor. Ajá. Esa es P4. Lenguaje. Y P6 Sí, está señor. en el renglón de arriba, que es la negación de P. No, país. ¿Ya la viste? No, profe. O En la sea, misma tabla. negación de P, negación de P. En la misma tabla. La En la misma tabla tabla. 1. O sea, tú tienes el formato en la mano, ¿cierto? Sí, señora, acá estoy en el Dice documento. Sí, tabla profe. 1 dice tabla 1 demostración de las leyes de inferencia, ejercicio A. ¿Cierto? Ujú, sí, La señor. primera columna dice premisa obtenida, ¿cierto? Sí, señor, correcto, profe. Y ahí dice P5, dos puntos, P, entonces R. ¿Sí? Ay, sí, P6 me dice menos P. Sí, correcto, correcto, correcto. Ya Entonces ahí ya encontraste tengo la la P. premisa 6. Sí, Exacto. sí, sí. Sí, profe. Y eso para todos, ¿vale? Ahora sí, muchas gracias. Ujú, igual, ahí se explica para todos los muchachos, entonces, que si en la premisa usada no aparece, bueno, algo que no encontramos arriba, Está en la entonces lo tabla. vamos a obtener en la premisa obtenida. Ajá. Listo. Aquí Ajá, esta sí, grabación profe. viene con los Entonces, ejemplos y aquí es donde te explica, viene la explicación del ejercicio 3 de dónde ustedes van a sacar las premisas, si es verdad, si es falso, ¿sí? Y sí, señor, para eso esta están se las las empiezo a leyes. explicar aquí. Entonces, por ejemplo, miren, aquí les dice, vamos a ver un ejercicio, un ejemplo. Entonces les dice que aquí tenemos, vamos a ver acá, nos dice, premisas P
o negación de R, que es esta, ¿cierto? Después nos dice negación de R, entonces Q, que sería la segunda. ¿Ustedes cómo identifican las premisas? Regularmente las premisas son todas las relaciones que están separadas por una I, pero que vienen interpuestas por paréntesis. ¿Sí las ven? Premisa 3, P, entonces R, que es esta. Y la última, negación de Q. Listo. Entonces nos dice que la vinculación de todo esto es entonces R. Entonces, si a mí me preguntaran la conclusión de este ejercicio, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión es R, R. ¿cierto? Listo. Sí, Entonces señor, después es nos la dice, última. evalúe la premisa Q o R por simplificación disyuntiva. Utilice las premisas P1, P2, P3. Entonces, veamos, ¿qué dice P1? P o negación de R. P2, negación de R, entonces Q. P3, P, entonces R. Listo. Nos dice que utilicemos simplificación disyuntiva. Entonces nosotros nos vamos, qué pena para acá, me pasó. Entonces nosotros nos vamos a revisar aquí, que es la simplificación disyuntiva. La simplificación disyuntiva debe tener tres premisas. Ok, entonces ya cumplió la primera parte. ¿Listo? Si una es una disyunción, es decir, que ya cumplimos la segunda parte, que hay una O. Y las otras dos son condicionales, entonces, donde ambos son antecedentes, las mismas proposiciones, qué pena, de, de conformar la disyunción y en ambos condicionales se tiene el mismo consecuente. Entonces, aquí nos está diciendo P genera R, Q genera R, entonces R es la respuesta. Eso fue lo que pasó, negación de, vamos a ver qué fue lo que pasó con nuestro ejercicio. A ver, tenemos tres premisas, sí. P, P, P me genera R, pero R me genera Q. Entonces no se cumple. ¿Por qué? Porque la idea era que P generara R y que Q generara R para decir que R podría ser supuesta, reemplazada. Aquí lo que funciona es un dilema constructivo. Entonces la respuesta es incorrecto. ¿Sí lo vieron? Sí, señor, como tú sabes, yo solo te escucho. Listo. Ahora, la otra te Sí, sí, dice voy entendiendo. premisa de R. Premisa R. Entonces, evaluemos a R por modus tollens con P y P4 y P5. Entonces, P4 es negación de Q, P5 es Q o R. Listo. Si yo niego a Q, ¿qué pasa con R? Vamos a ver el modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens, modus tollendo tollens, modus tollendo tollens. Me dice que P, entonces Q, negación de Q, negación de P. Si yo tengo la negación de P y la negación de Q, quiere decir que P y Q son posibles. Ok. Venga, vamos a evaluar aquí este ejercicio. Me está diciendo que son como los inversos proporcionales. Y efectivamente los tenemos, sí, porque el modus tollendo tollens tiene la premisa con disyunción y niega una de las proposiciones y afirma la otra proposición. Yo estoy negando a Q y obtengo R. Muy bien, sí, es correcto. Entonces sí se cumple. ¿Me he hecho entender, familia? Sí, señor. Listo. Y Yo tengo así una Sí. hemos, pregunta, perdón. mande. Yo veo que en la expresión simbólica están las premisas y en la expresión pues muestra, si la analizamos, están las cuatro premisas. Ahí Sí, están todas. Pero luego en la tabla yo veo que dice premisa 5, dice Q, R y la premisa 6. ¿De sí. dónde salieron esas dos? Perdón, estoy perdida ahí. No, este QR es un ejercicio académico que nosotros planteamos.
Evalúa si existe la relación de Q con R. Evalúa si existe la relación de R. ¿Sí? Es como una manera de probar la ley. Ajá. Yo te Ah, ok, puedo, gracias. o sea, si nosotros volvemos por aquí, a los ejercicios a resolver, vamos por acá, ejercicio 4 se me pasó, a ver, aquí te dice P y Q, aquí está, Q entonces R, aquí está, S negación de R, aquí está, S o T, ahí está, ¿cierto? Ahí tienes las premisas. Pero desde esas premisas y desde esas proposiciones yo puedo construir otros escenarios. Evalúame a la Q, evalúame solita la R, evalúame la S, negativa, S negación, evalúame la T, según la relación que yo te voy a plantear. ¿Sí? Entonces tú dices, ah, mira, si yo pongo la S y la R evaluadas en este elemento, tú me dices, ah, eso es modus tollendo tollens. Ah, pero se cumple con lo que me está diciendo, me está pidiendo la tabla. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, aquí te están pidiendo premisas 5, 6, 7 y 8, y aquí no las tienes, pero sí son elementos que están acá. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ahí lo charro sería que yo te preguntara por la Z que en ningún lado está y no tienes cómo evaluarla. Ok, ¿Listo? listo. ¿Vale, Gracias. familia? ¿Me he hecho entender hasta aquí? Sí, señor. Listo. Eh, Entonces, una dime, inquietud. mande. Bueno, entonces, como tú sabes que en el ejercicio 4 nos dan el lenguaje simbólico, listo, nos dan las Ujú. premisas, listos. Entonces nos dice un punto que dice preposiciones simples en un contexto académico, es decir, que nosotros debemos inventarnos como oraciones simples de acuerdo al sistema simbólico o cómo debemos hacer ahí. O sea, nos debemos inventar las Regálame oraciones un porque después dice el segundo. lenguaje La natural. plantilla. Y pues, Regálame. ujú, Dame un segundo porque me acabas de dejar así, plop. Estoy buscando la plantilla. ¿Dónde sí, dice? señor. Es que, profe, en el ejercicio 4 busca el ejercicio 4 y creo que Sí. al final del ejercicio es donde aparece, porque en ejercicio A solo aparece hasta la tabla Ejercicio para y en los B así resolver. sucesivamente, pero al final, Guía de desarrollo, ejercicios, tiempo. de pronto si no me entiendes es que no soy tan explicativa. A ver, ejercicio 4. A ver, ejercicio 4. A continuación encontrará la expresión Aparece en color simbólica, azul y las naranja. premisas y la conclusión del ejercicio 4. Listo, tan, ahí los tienes. Expresión simbólica. Dice, expresión simbólica, premisas dadas, demostración por leyes de inferencia, ejercicio. Nota, esta tabla se hace la demostración por leyes de inferencia del ejercicio de fuente autor. Y ya. Al final del documento, profe, es donde encuentra dos en color azul y naranja. Ah, ok. A partir de la expresión simbólica seleccionada, el estudiante deberá definir las proposiciones simples, tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción basada en el contexto académico-social. Las proposiciones simples deben contener un sujeto, un verbo y un predicado. Ejemplo, Andrés estudia cálculo integral. ¿Listo? Después reemplaza las variables expresadas simbólicamente y las llevarás al lenguaje natural. Entonces escoges, es básicamente lo que hicimos hoy, ¿vale? Por eso, profe, disculpa que te interrumpa para poder entender, perdón. Entonces, como yo te decía, en preposiciones simples es llevar esas preposiciones, pero agregarles como un texto, así como tú agregaste el texto, ¿sí? Y bueno, ya Sí, supongamos P, que sea supongamos Juan, juega en el parque. Q, Sofía hace tarea, ¿sí? Entonces, tal ya cual. donde es lenguaje natural, es donde convertimos todo el lenguaje simbólico de acuerdo a las preposiciones simples. ¿Correcto o Sí, incorrecto? sí, tal cual. Las proposiciones Sí, profe, pero simples deben inventadas ser por de nosotros. autoría de cada estudiante. Entonces, tú te inventas 3 proposiciones. Sí, ¿Listo? señor. Ya. Oído a la caja. Ujú, sí, señor. Definir las proposiciones simples tendrá la libertad de definirlas bajo la descripción basada en el contexto académico social. Las proposiciones simples deben contener un sujeto, un verbo y un predicado.
Listo, ya dijiste que Juan iba al parque. Ahora Marta va al supermercado y Ana va para la iglesia. Tienes tres proposiciones simples. ¿Listo? Reemplaza las variables expresadas simbólicamente. Entonces, P, Q, R y S. ¿Cierto? Y ahora las llevas al lenguaje natural y las vas a unir con otras proposiciones iguales entre estudiantes que consideran. Ok. Taratán, tan, tan, taratán, tan, tan. Entonces, ya llegues y tomas las proposiciones que creaste, las tres proposiciones, las cambias en tu ejercicio, ¿sí? Y le creas la tabla de la verdad para validar y demuestras la validez del argumento. Listo, analizas la tabla y se acabó. Entonces, básicamente lo que hicimos hoy. ¿Listo? No, que es por nuestra autoría propia, ¿cierto, profe? Sí, correcto. Ah, ok, sí, señor. O sea, tú Es te que esa era la inventas las inquietud que yo tenía, proposiciones. que Tú te o inventas eran las mías proposiciones. o eran del profesor. Yo dije, pero ¿dónde están? No, no, tú las inventas. Sí, Ahí dice señor. que definir las proposiciones simples, tienes la libertad de definirlas bajo la descripción basada en el contexto académico social. Entonces, lo que dijimos, va al parque, va al supermercado y a la iglesia, ya los fieles. ¿Listo? Después reemplazar las variables simbólicas y llevarlas al lenguaje natural. Entonces conviertes la, las expresiones que tienes arriba, las conviertes en la relación que tienes. Entonces, eh, no sé, tienes P, entonces Q. Entonces tú dices, Juan fue al parque, entonces María va al supermercado. Mi mamá va al parque, entonces yo voy al fútbol. ¿Qué es eso? Como te salga la relación desde las variables que tienes. ¿Sí me hago entender? Ahora, como cada uno de ustedes inventa diferentes frases, pues ahí hace la aclaración de que si son iguales para los estudiantes, entonces se corre el riesgo de que se hagan procesos disciplinarios por plagio. ¿Me hago entender? Sí, señor. Eso es básicamente. ¿Listo? Ah, Y profe, entonces, muchas gracias. Sí, en eso era que ya estaba ahí. no, no te preocupes, para eso estamos. Y para todos, Mil gracias, ahí, profe. listo. Les voy a agendar. Recuerden que este sábado hay citas de primera matrícula que da puntos. ¿Listo? Recuerden que estos no dan puntos. ¿Listo? Por aquí me dicen, profe, no entiendo lo del video. Es 7-10. sencillo. Es sencillo, mi señorita. Tú cuando termines el ejercicio 1, ¿listo? Si quieres lo pasas a un PowerPoint, si quieres lo dejas en tu documento Word. Y tienes que grabar la pantalla donde se esté mostrando el ejercicio. Y pones una pantallita por aquí, por ejemplo aquí, digamos que ustedes hacen un PowerPoint, ¿listo? Y entonces cuando están en PowerPoint, voy a darle escape aquí a esto, descartar las modificaciones, y entonces están en PowerPoint, ¿listo? Voy a ponerme por acá, a ver, ¿dónde tengo el ejercicio? Mira, aquí. Este es el ejemplo que yo les voy a presentar. Y aquí donde dice insertar, dicen cameo. En el cameo, ¿sí? Insertar cameo. Aquí le pongo mi cámara. Ok, permitir. Y aquí salgo yo. Y entonces les digo, hello everybody, glad to meet you. My name is Oscar Javier Hernandez. I'm going to speak today about my uh, homework 2. I live in Bogota City. I study industrial engineering in the SEAT José Acevedo y Gómez. I live with my family, my wife and my daughter. I'm going to explain my exercise. ¿Listo? Y ya, se acabó. Vamos a explicar el ejemplo. Entonces aquí yo resuelvo la tarea número 1 y esto que hicimos ya quedó grabado. Cuando yo le doy grabar, entonces graba todo lo que hice y ya me quedó todo el ejercicio hecho. Me he hecho entender, familia, con la opción del video, que pueden hacer una pantallita de PowerPoint. Sí, profe, discúlpame. ¿Puedo dar una introducción? ¿Cómo así?
¿Cómo así que si Por puedes darle ejemplo, una ellos introducción? también, o sea, profe, por ejemplo, a través de así como tú lo estás haciendo en Microsoft Teams, también se puede hacer. Y es una forma Sí, fácil. sí, claro, que era lo que les Sí, explicaba profe. ahorita. Ustedes van aquí a la parte izquierda, donde dice calendario, y con calendario le pican donde dice reunirse ahora, y ahí simplemente van a encontrarse con una pantalla similar a la que yo tengo acá. Le dicen habilitar cámara, habilitar micrófono y compartir pantalla. Y al momento que comparten pantalla ya se ve su presentación, así como se está viendo la mía, y la imagen de ustedes sale en la parte de abajo superior según lo tengan configurado. ¿Vale, familia? ¿Me he hecho entender para todos? La Vale, señorita que profe, mil preguntaba por el gracias, sí, video. señor. Ah, listo, perfecto. Entonces, familia, 9 de la noche, el tiempo se nos ha cumplido. Los cito la próxima semana para que hagamos otros CIPAS, bueno, otra reunión de tutor y cualquier cosa por el chat. Ya me quedan pocos grupos para retroalimentar, entonces les agradezco su paciencia y también les agradezco que este fin de semana lo aprovechen para montar el resto de sus aportes de evidencias para la retroalimentación correspondiente, ¿vale? No siendo más el motivo de la presente, me despido de ustedes deseándoles una excelente noche. Detengo la grabación y se las comparto el día de mañana por el enlace que les estoy dejando en los foros, que ahí está la lista de reproducción de todos los videos que les voy grabando, ¿vale? Entonces, chao, chao familia, que estén bien. Vale, Bye. profe. Mil gracias, Dios lo bendiga. Vale, profe, gracias. Muchas gracias, Gracias. profe. Feliz noche Chao, para todos. chao. Chao, profe. Bye.